Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Igualmente. Ante todo, quiero darle las gracias a Agustín por invitarme a su maravilloso programa. Bueno, muchísimas gracias, Omar, pero yo te tengo que agradecer a ti la posibilidad que nos das a toda la audiencia de conocer tu camino, tu recorrido y tus éxitos. Éxitos que empezaron desde muy chiquito, ¿no? Sí, yo creo que desde que estaba yo en el vientre, yo creo que desde que estaba en el vientre yo estaba pintando. Yo creo que nací hasta con un pincel en la mano. Yo leyendo un poco lo que es tu derrotero, ese camino tan exitoso en el mundo del arte, me enteré que desde muy niño manifestaste tu inclinación al arte y que tu mamá te llevó a una edición de una revista humorística y allí empezó tu primer trabajo en el arte. En ese caso, en el tema de las características de la, diríamos, de lo humorístico. ¿Es verdad? Sí, es claro, es verdad. Fíjese, le voy a decir, mi mamá me llevó a la revista que se llamaba, estaba en esa época era famosa, El Mella. Ajá. Y allí conocí. En Cuba, ¿verdad? En Cuba, sí, estamos hablando en Cuba. Allí conocí a René de la Nuez. Y Ajá. conocí a otros dibujantes y yo quedé maravillado con lo que yo vi allí. Y cuando yo salí de ese lugar, yo le dije a mi madre, esto es lo que yo quiero hacer, me quiero dedicar toda la vida. Pero tú Hacer tenías el caricatura. sueño de ser dibujante, Sí, pero después te fuiste más allá. claro, desde luego. Dime, ¿recordabas a René de la Nuez? ¿Era quien se le llamaba el loquito Nuez? Bueno, él tenía un personaje que Ajá, se llamaba, de caricatura, que se llamaba el Loquito Nuez, ajá, y hacía cosas referentes con la política. ajá. Él ¿Y le entonces? criticaba, en esa época él criticaba al gobierno que existía antes de los Castro. Ajá. Y entonces, con el tiempo, él se quedó trabajando en el periódico ese. Él Ah, trabajaba para La Bohemia. No sé si usted habrá oído hablar sí, La Bohemia. Él trabajaba mucho en La claro, Bohemia. famosa la Y Bohemia. después, y después él pasó para el Mella. Y allí Ajá, dibujaba, hacía sus dibujos. Que por cierto, él no usaba el pincel. Él pintaba con la parte de atrás del pincel, o sea, con la empuñadura. Porque él sí. decía que cuando era niño no, no tenía suficiente dinero los padres para comprarle pincel y él aprendió a dibujar con la parte de atrás del pincel. A partir de esa experiencia de, bueno, de presentarte en una revista humorística, Sí, empezaste a hacer tus primeros trabajos. ¿Qué fue lo que dibujaste? ¿Qué fue lo que hiciste los primeros días de tu trabajo? bueno, yo en Cuba creé un personaje que se llama Bimbo. Ujú. Bingo. Bimbo, B-O, B-W-O-M, Ah, sí. Ok, sí, Bimbo. B-I-M-B-W-O, Sí, Bimbo, Bimbo. sí. Eso Ajá. lo creé como cuando tenía como 12 o 13 años fue que yo creé ese personaje. Ujú, Claro ujú. está que con el tiempo lo fui mejorando. Qué edad tenías en ese momento? No, en ese momento tendría como 12 o 13 años cuando Ujú. creé el personaje. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando allí antes de viajar a España? Bueno, en Cuba no estuve trabajando, yo era muy pequeño. Es que yo me fui para España huyéndole a, ese, a esa tiranía que rige ahora en mi país. Ajá. Entonces en España
De España, estuve un año viviendo en Sí, España. fue un tiempito nada Sí, un más. tiempito, yo ¿Qué no hice ten- nada en España ¿Y qué tenían el y objetivo mi para venir a, vida, Ma- a Estados Unidos? sí, cuando llegué a los Estados Unidos es que empieza mi vida artística. Ajá, Lo que se dice la vida artística, lo otro era, como yo le dije, cosas de muchacho. ajá, Y lo primero que yo hice fue estudiar música. Yo estudié en música, órgano y batería. Estudié en Newark. Yo vivía en Newark, New Jersey, por alrededor como 4 años. Y después me mudé para el pueblo de Elizabeth, que queda ajá, cerca de New Jersey, Elizabeth. Queda cerca de Newark. ajá. Ujú. ¿Y cómo es que de España deciden venirse para Miami? O para Estados Unidos en principio, porque sé que entraste en New York, sí. Sí, es que yo vine por los vuelos de la libertad, Ah, que le llamaba claro, en esa época, y tenía yo que estar un año un año en España. en España y entonces esperar a que me dieran en la salida, o sea, estuve de paso. Tuve que esperar que me dieran la salida para poder entrar aquí en este país. Ajá. Pero Es- todo eso transcurrió un año arreglando los papeles y todo para poder entrar a este país. Y cuando llegas a Estados Unidos, empezaste con una nueva idea. Estudiabas canto. Sí, yo estudié canto con el famoso tenor Miguel de Grandi. ¡Wow! Sí. Gran tenor Ahí lírico. estuve un tiempo ahí aprendiendo a cantar y después hice un conjunto que se llamaba el conjunto Apache. 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 Y después rápidamente se convirtió en una orquesta. La orquesta Ajá, Apache se convirtió, éramos 12. Y entonces ajá. estuvimos alternando con varias orquestas. Yo alterné eh, con Roberto Torres y otras orquestas, con Celia Cruz. Con Celia Cruz. Trabajaste Sí, con Celia Cruz. sí. Ese es Estuve con Celia Cruz en una fiesta que se dio de fin de año. Eso fue por allá por el año 70 como 77, por ahí. ajá. Sí, por allá por Era- el, por el eres, 77 tú estuve eras, en un baile. Yo alternaba con mi orquesta y Celia Cruz llevó su orquesta. Y ajá. estuvimos así. Ella tocaba un tiempo y después tocaba el otro tiempo lo tocaba yo con la orquesta. Como bien recordás, fue eso en 1974 donde formaste tu orquesta. ¿Cómo se llamaba la orquesta? Mi orquesta se llamaba Apache. Apache. ¿Y por qué le pusiste ese nombre? No sé, me gustó ese nombre porque es un nombre que lo puede decir lo mismo en inglés que en español. Ah, muy bien. Estaba buscando un nombre que se pudiera pronunciar en los dos idiomas. ¿Cuántos integrantes tenía la orquesta? 12, éramos 12. 12. Sí. ¿Qué instrumentos? Bueno, teníamos instrumentos de percusión, eh, teníamos la tumbadora, timbales, teníamos Ajá, dos cantantes, teníamos sí, el piano, que yo tocaba el piano, y tenía la guitarrista y el bajista. o sea que tú eres tenor lírico en un momento, eres eh, pianista y además director de la orquesta Sí, Apache. Apache. ¿Y cuántos años tenías ahí por ese entonces? Por ese entonces yo contaba con como 23 o 24 años de edad.
por ahí. Miércoles, qué joven. Bueno, Estaba bien joven. en muchas cosas nos parecemos, Omar. Sí. Porque mientras vas contando la historia, yo voy también asociando con lo que fue mi vida, ¿no? Y fíjate que hay un punto de coincidencia muy importante. Durante el año 1974, vos formabas la Orquesta Apache, pero además de ser su dueño, mientras desarrollabas todas esas actividades, incluyendo a Celia Cruz, en la posibilidad de acompañarla, de trabajar con ella, cosa importante. Tuviste un accidente. ¿En qué año fue el accidente? El accidente fue precisamente después de haber tocado con Celia Cruz. Después, a los 2 meses de eso, tuvo el accidente y por poco pierdo el brazo. Ajá. Fue un accidente tremendo. Yo pensé que que iba a perder el brazo, pero los doctores, un grupo de doctores, hicieron una operación y me salvaron el brazo. Qué Un maravilla. team de doctores, de especialistas en venas, tendones, músculos, etcétera, etcétera. Ajá. Era un team como de 7 doctores y ellos me salvaron el brazo. Porque al principio ellos dijeron, no, eso no se puede hacer nada, hay que cortar. Y yo pensé Y que por un momento apareció, que iba y a apareció finalizar mi Dios. carrera. Y apareció Dios. Sí. Y dijo, nada de cortar. Vamos a seguir adelante. Y llegaste hasta hoy. Qué maravilla. Decime, comenzaste a estudiar ¿en qué año aproximadamente? Estudiar Es decir, la todo el música. mundo, lo que es el mundo artístico, sí. Bueno, como le dije anteriormente, yo primero estudié música, Sí. órgano y batería. Forjé mi orquesta y como en el año después del accidente que yo me recuperé, sería como en el 78 por ahí, Ajá. Y empecé fíjate, a estudiar eh, dibujo sí, vos eh, en en el, Newark. en el Viviendo en 70, Elizabeth, yo iba a Newark y estudiaba en la Academia de Arte. sí. Yo tengo, de haber mirado un poco tu historial, me encuentro que en 1978 estudiabas en la Academia Newark Newark School Fine School, and Industrial Art. sí, pero en 1977 habías iniciado tu introducción aprendiendo técnicas de periodismo. Sí, técnica. Y quiero aprovechar, si usted me lo permite, yo eso se lo agradezco al señor García Berry, Abelardo García Berry. Yo lo conocí a García Berry, Sí, lo él, conocí aquí en Miami, no me diga, claro. ah, era una bella persona. Él fue el que me enseñó le, algunas cositas de periodismo. Me enseñó, Sí, por aquella época lo que se usaba era para hacer un periódico, no existía la computadora, nada de eso. Y entonces lo que se hacía era paste, que era cuchilla, eh, regla y goma. O sea, tenías que ir pegando para formar la página del periódico. Y ujú, después que se formaba, cogía esa página y la llevaba se llevaba a la imprenta para hacer ya, claro, para terminar para el imprimir, sí. periódico. Todo eso. Todo eso lo fui aprendiendo y cómo se debe de escribir. Todo eso. Él me enseñó algunas cositas que la verdad que me sirvió a mí en el futuro. Bueno, qué bárbaro. Ahora, Y tú hacía, tuviste, perdone, también hacía ahí caricaturas. Yo empecé con las tiras cómicas del Bimbo en el periódico.
Pero Sí. García Berry me dijo, ¿por qué tú no haces caricaturas políticas? Le dije, no, yo nunca he hecho caricatura política, siempre he hecho tiras cómicas, que es lo que yo te voy a dar un tic cómo hacer las caricaturas políticas, y él me fue guiando cómo hacer. Él no dibujaba, déjame aclarar, No, pero él no, tenía no. la idea de eso de cómo hacer Sí. la caricatura política, y me fue guiando, y así poco a poco me fui introduciendo en el mundo de la caricatura política. Sí, señor. Volviendo a García Berry, yo creo que es la misma persona que yo conocí aquí en Miami, que también estaba en el mundo del periodismo. No sé si tuviste oportunidad de tratarlo aquí en Miami, pero García Berry fue un hombre muy, muy gentil, muy cordial, Sí, muy preparado, un hombre con muchos conocimientos y además era una persona muy amable. Yo lo recuerdo, mi último recuerdo que tengo que me encontré en un teatro con él y tuvo la generosidad de acercarse a Agustín, me dio un abrazo y yo, por supuesto, le devolví el abrazo. ¿Estaremos hablando del mismo García Berry? el mismo. Él tenía Ah, el periódico que él tenía en Elizabeth, se llamaba La Voz. sí, qué maravilla, sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Bueno, Creo que también, si no estoy equivocado, creo que también él era miembro del Colegio de Periodistas, ¿no? claro, creo que fue presidente o vicepresidente del Colegio de Periodistas aquí en Miami. Mm. Sí, sí, sí. Y lo recuerdo con mucho afecto a García Berry. Bueno, contame un poco, ¿qué senda te abrió, qué camino te abrió el hacer periodismo o humorístico, pero dirigido a lo político? Bueno, ¿Qué puertas te abrió? bueno, como le iba diciendo, García Berry, él me dio la patadita para empezar ahí fue donde empecé profesionalmente a hacer mis caricaturas políticas, todo eso. Después, estando yo todavía con García Berry, entré en el periódico La Tribuna. Ajá, Eh, Ahora no me recuerdo el dueño de La Tribuna. Y seguía haciendo las caricaturas, el Bimbo, y algunas veces yo hacía algunas ilustraciones de Navidad. ajá, Después de ahí, vi me encontré con un anuncio que estaban buscando pintores, dibujantes, alguien que tuviera experiencia, hacer caricaturas. Se llamaba Zigzag con falta de ortografía. Y entonces me aparecí y le dije, mire, le enseñé el portafolio, mire, es lo que yo hago. Ya yo en esa época ya yo tenía un portafolio, esto es lo que yo hago. Y dijo, perfecto, vamos a probarte. Y empecé ahí a hacer las caricaturas con el zigzag. Ahí ese, fue donde yo creé un personaje ajá, que sí, me se acuerdo. llama Super Guapito. Súper guapito, Sí, que era es una una parodia parodia de de Superman. Superman. Sí. Y entonces yo pongo el personaje eh, con algún político de la época, cosa que él tiene problemas, los problemas que se le presenta, algo parecido como lo que tenía Chespirito, esa Chispirito. cosa, pero en caricatura. Lo hacía, me dieron una página. Fue la primera vez que me dieron una página completa para hacer eso. Y entonces hacía las caricaturas, y eso continuaba en el próximo número y así sucesivamente. ¿Eso era en qué lugar de Estados Unidos? Eso fue en Union City. Ah, bien, bien. ¿Hasta cuándo estuviste allí? Bueno, estuve ahí hasta como en el 88 por ahí. Ajá, Eh, el dueño, que no se cuidaba mucho, una vez le dio un ataque al corazón mientras dormía.
Ajá. Entonces ahí se trató de ver de que el semanario era un semanario, que no desapareciera, pero ¿qué va? El Ujú. periódico tuvo que cerrar. Ahora, qué interesante esos picos, ¿no? En los recuerdos, ¿no? Este, ¿Qué pasó en ese tiempo del 83 al 89, donde tuviste la posibilidad de alternar con grandes caricaturistas? Este, más que oportunidad, era un privilegio. ¿Te Sí, recuerdas con quién hiciste amistad? ¿Aprendiste de ellos? Por ejemplo, yo tengo ubicado al dibujante del Príncipe Valiente. sí, ¿Lo recuerdas? claro. Eh, el presidente se llamaba John Cullen Murphy, Sí. es una Era bella el persona dibujante del Príncipe Valiente. del príncipe valiente. Creo que no era, déjeme aclarar, no era el creador del príncipe valiente. No, no, era el Él, dibujante. él dibujaba, Claro, era el dibujante. él dibujaba el príncipe valiente. Ya Sí. en esa época ya se había muerto el creador del príncipe valiente. Ajá. Él fue una persona, él un dibujante que continuó la trayectoria de esos muñequitos. Lo conocí a él, como le dije, una bella persona. El primer día le dije, mire, yo soy el nuevo miembro. Ah, sí, mire, te invito, me invitó a un café, estuvimos conversando y me dio unos tips, porque el personaje mío era solo el Bimbo. Le dije, no, es que tú debes a tu personaje agregarle otros personajes para que pueda continuar, porque va a llegar el momento de que no vas a tener temas para poner en tus tiras cómicas. Y esas Ajá. cosas me dio otros tips. Y el señor, el otro, hubo otro dibujante, ahora no me acuerdo. Y uno no tiene toda en la memoria, pero van a ir saliendo solos. Eh, Sí, yo tengo entendido que una tira cómica integraste a un personaje, no sé si era tuyo o no. A ver, puede ser que se llamaba Bimbu. sí. Bimbu. ¿En qué año fue Bimbo. eso? Eso fue en el 77. ¡Wow! Sí. 77. En Ahí el tenías cuántos 77. años. Bueno, cuando yo lo creé, yo lo creé siendo un niño. Por eso digo, Por eso, ¿cuántos? siendo un niño, cuando eso fue le estoy hablando en el año como 64 por ahí, en el año 64. Ajá. Yo creé Eh, el personaje, viendo las tiras cómicas que las tiras aparecían en los cómicas, periódicos, claro. en la revistica esa y en la televisión. Entonces la televisión, mire, ¿por qué vino el nombre de Bimbo? En la televisión, en esa época, ponían unos dibujos animados que se llamaba Betty Boo. Ajá. Y Betty Boo tenía un personaje que se llamaba Bimbo, pero con una O. Y yo dije, Y tú lo hiciste. con una O, yo voy a hacer una cosa diferente. El Bimbo, en vez de tener una O, va a tener dos O para diferenciarlo. Y ahí surgió el nombre. Pero la temática del dibujo es diferente. Era diferente. La tira del personaje era diferente. Ahora, Diferente, diferente. eso fue publicado en 1984 por la revista Life, en inglés. En inglés, sí. ¿Se acuerda usted en esa época hubo una cosa que se llama Hunt Across America? Claro que sí. Y la revista Life le pidió a todos los dibujantes, que hiciera algo para conmemorar por lo de Hunt Across America. Y entonces, esto fue a través de la National Cartoon. Entonces se le ocurrió todos los dibujos, darse la mano. Y entonces se hizo unos muñequitos eh, en la revista Life, donde aparecían todos los dibujantes dándose la mano
Eso se llevó como 2 páginas. Mm. Muy bonito, entonces explicaba la revista Life por qué era eso. Has recibido muchos premios, ¿no? Muchas menciones, situaciones de donde se te destacó tu misión, tu tarea, tus creaciones. Realmente fuiste creciendo de una manera que ni te diste cuenta, pero ibas conquistando cosas. Sí, efectivamente. Porque uno se mete en esa carrera y trabaja y trabaja y trabaja, y empieza a aparecer los reconocimientos, los premios, y bueno, eso hacia el camino, ¿no? Esto es una cosa que nunca termina. No es una Exacto. cosa que usted dice, ya estoy viejo, me voy a retirar. El artista, la persona que siente, ¿no? que tiene esa vocación, que siente lo que es el mundo de las caricaturas, nunca termina. Muere pintando. Claro que sí, claro que sí. Ahora, Mientras que uno pueda, mientras uno tenga la posibilidad de seguir pintando, uno pinta. ujú, ujú. Y decime, como ya nos queda poco tiempo, o ya nos hemos pasado, pero no importa, es muy interesante. ¿Cómo se da la situación de pegar el salto a Miami? El salto. Siempre quise venirme para acá, para Miami. ¿Qué era lo que te atraía de Miami en ese momento? Bueno, lo que me atraía era el sol. Ajá. Yo viví allá arriba, viví como 23 años, ya estaba ya cansado de la nieve, Sí, del el frío. frío, sí. Y entonces dije, déjame ver, y di el salto aquí a Miami. Y entonces en Miami estuve estudiando, que ya era otra época, entonces ya se dibujaba por computadora. Y entonces me dijeron, ¿por qué tú no estudias computadora? Y entonces empecé a estudiar en computadora, dibujo por computadora. Y ya ahí entraste en otro mundo. Sí. Trabajé en, en un periódico, yo creo que ya, inclusive ya desapareció el Nuevo Patria. Hay, pero Ahí continué el Bimbo el y nuevo escribí Patria acá en Miami, ¿verdad? aquí en Y Miami. me acuerdo que, haceme acordar cómo se llamaba el dueño, el director, si te acuerdas. Eladio Armesto. Eladio Ernesto, gran amigo mío, Mm, gran amigo, hace rato que no lo veo, que en algún momento hizo, y bueno, generó bastante polémica porque él quiso ser el presidente sí. del Colegio de Periodistas, ¿no? Ujú. Ajá. Pero bueno, un tipo muy interesante porque era un hombre estudioso, era un hombre con muchas iniciativas, ¿no? Pero después estuviste en otros medios también, Estuve en Calle 8 ¿sí? y estuve El Libre, también en el Libre. sí. En ¿Eh? el Libre creé un personaje y esto nada más que salió 2 veces, porque Ujú. después me disgusté que no quiero hablar por qué fue. El caso es que yo creé un personaje que se llamaba Pepe Balsita. Era cuando empezaban a Los venir los bancheros, los balseros, todo bancheros. eso, y bueno, y dije, van, y se me ocurrió hacer el personaje ese de Pepe Balsita, que nada más que 2 tiras cómicas nada más que aparecieron, en Ajá. 2 números y ya. Y me salí, eso no duró mucho, me salí de allí. ¿Y cuál fue el otro? Estuve en uno que se llamaba, una revistica que se hizo en esa época, se llamaba Polito. Ujú. Unas tiras cómicas de unos refugiados, eso eran, y eh, tenían sus problemas, el problema de la esposa, y todo, era ese el personaje, era esa tira cómica. Yo
Y entonces yo hacía, dentro de de esos personajes, yo hacía el Bimbo, aparecía, pero el Bimbo apareció nada más que en una página. Ajá. En Pero una página. eso también poco, la revista después tuvo que cerrar, no sé, creo que por motivo de dinero, no sé. El caso es que la revista tuvo que cerrar. Antes de llegarte a Miami, Eso es en estuviste, Miami. ¿eh? Todo esto es aquí en Miami. No, pero antes de llegar a Miami, tú recibiste un premio, a ver si lo recuerdas. Eso creo que fue en 1984. El primer premio de pintores profesionales en el primer Grand del Festival de Arte Ah, sí, que hizo el periódico Universal de New York. sí. Eso, el festival se hizo no, en West New York. En West New York, En West New sí. York fue que se celebró el festival. Sí, señor. West New York en 1984. Sí. Hice New Jersey. la Catedral de La Habana. Fue a plumilla. Fue un dibujo que se hizo a plumilla y me dieron el premio por esa pintura, dibujo, buena pintura, dibujo. Omar, evidentemente tú has recibido muchos reconocimientos. ¿Por qué se te puede considerar un artista polifacético? Por todo lo que nos contaste ya está demostrado. Pero ¿qué características, qué veían en ti y en tus trabajos? Porque triunfaste en cada una de las áreas que desarrollaste. Sí, bueno, yo creo que ya la palabra lo dice todo. Eh, fui, fui artista, o sea, músico, cantante, actor, porque yo tomé clases en Prometeo, Ajá, que era en el college, Miami-Dade College, ajá. con, con la maestra María, Teresa María Rojas, Tenés una apuntadora de lujo, ¿eh? No va a ser que no te... efectivamente. Ajá, Aparte de eso, de hacer dibujo a plumilla, yo pinto también al óleo. ajá. Sí, O sea que eres un multifacético, un artista completo. Cantas, dibujas, pintas, haces sí. ilustraciones. Sí, Realmente. yo me considero ilustrador. Ujú, Inclusive, yo me gradué como ilustrador. El diploma mío dice Pictorial Illustration. ujú. Bueno, también eres cantante, porque hace muy poco, con respecto a una reunión que se hizo desde el Colegio de Periodistas, tuve la suerte de escucharte cantar y lo Bueno, haces con trato de... pasabas el rato, pero nos hiciste pasar un buen momento con tu arte. Este, em, Omar, tengo muchas cosas para hablar contigo y seguramente tú tienes muchas cosas para contarnos, pero ¿qué tenés en el corazón con respecto a no haber pisado nunca Cuba? ¿Qué significa que no hayas podido volver a Cuba? Bueno, la añoranza, el recuerdo de niño, todas las cosas todas las cosas hermosas que yo pasé en mi tierra. Yo quisiera volver a Cuba, como le dije anteriormente, en una Cuba libre, que todo el mundo se quiera, que haya respeto al ser humano. Una Cuba donde todos podamos vivir en paz y en libertad. Me quedo escuchando porque sé que lo haces con emoción y que evidentemente transmitís esa emoción. Pero bueno, contame de tu secretaria, de tu esposa, de tu compañera.
porque sé que es un pilar al lado tuyo, ¿no? Ah, no, ella me da mucha fuerza, ella me da inspiración, ella es todo para mí. Interesante. Sí, es la mejor mujer que he conocido. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Cómo? En mi vida han habido dos mujeres, Me imagino que tu mamá es una... María y mi madre. Mi madre siempre me apoyó en todo momento. Ella Sí. siempre dijo, me apoyó en todo lo que tiene que ver con arte. Está bien, muy bien. Le mandamos un saludo a María. ¿Eh? Bueno, seguramente, Omar, esto fue una introducción. Quizá tengamos la oportunidad de ahondar un poco más, quizá con un poco más Cuando usted guste. de tiempo, de forma tal de que vayas contando todo ese largo camino que venís recorriendo, lleno, absolutamente lleno de éxitos. A mí me encantó escucharte cantar hace poco. Lo haces con una naturalidad y con una sensibilidad en el canto muy interesante. Así que te agradezco mucho que hayamos compartido este momento con TV Radio Miami. Igualmente. Muchas gracias. Ha sido un placer poder conversar con usted. No tengo palabras, la verdad, que decir. La verdad que me siento muy bien. Bueno, yo también me siento muy orgulloso de haber podido acercarle a toda la audiencia de Me todo siento el muy mundo. honrado. Me siento muy honrado el haber conversado con usted. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, Omar, también es muy interesante para nosotros, es de orgullo poder mostrarle al mundo entero a través de las emisoras que repiten esta transmisión, una personalidad del mundo artístico en distintas variables, pero con todo lo hiciste muy bien y con éxito. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias a usted. Hasta muy pronto. Saludos a María. Gracias. Hasta pronto. Nosotros hacemos la pausa. Venimos enseguida. Ok. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto,